Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de los vídeos Aprendiendo Matemáticas. En este vídeo trataremos la unidad 5, polinomios. Vamos a ello. Antes de empezar con lo que son los polinomios, debemos saber qué son los monomios. En este caso, para saber qué es un monomio, podemos decir que es una expresión algebraica formada por el producto de un número y una o varias letras. O sea que un monomio son números y letras. Los números reciben el nombre de coeficientes y las letras son la parte literal. Podemos hablar también del grado de un monomio, que es la suma de los exponentes de las letras. Ponemos un ejemplo, tenemos menos 24 por x cubo y cuadrado z. Aquí está separado, pero realmente iría todo junto. El coeficiente es el numerito, el menos 24, la parte literal son todas las incógnitas, y el grado hemos dicho que era la suma de los exponentes. Por tanto, si este exponente tiene 3, este exponente tiene 2 y este exponente tiene 1, pues 3 más 2 más 1, el grado es 6. O este otro monomio, 2780 por h a la quinta por p. El numerito es el coeficiente y la parte literal son todas las incógnitas. O sea, la parte literal está formada por las incógnitas. X es una incógnita, Y es otra incógnita, Z es otra incógnita. Y todas ellas conforman la parte literal. Vamos a ver otros ejemplos. Monomio, menos 6x al cuadrado. El coeficiente, el numerito, el menos 6. La parte literal, las letras, en este caso solo el x cuadrado. Y el grado es el exponente más grande de las letras, pues en este caso el 2. Otro monomio, 4x cuadrado y cuadrado z. Coeficiente, el numerito, el 4. Parte literal, las incógnitas. El grado es la suma de todos los exponentes. 2 más 3 más 1, 6. Otro monomio, menos un tercio de y cubo por z. Coeficiente, el numerito, que en este caso es una fracción, pero me da igual. Menos un tercio. La parte literal, las incógnitas, y cubo z. Y el grado, la suma de los exponentes. 3 más 1, grado 4. Y ahora que ya hemos visto los monomios, y esto ya lo vimos también el año pasado, podemos decir que un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o la resta de dos o más monomios no semejantes. Podemos hablar también del valor numérico. El valor numérico de un polinomio es el número que resulta de sustituir las letras por números determinados. Por ejemplo, vamos a calcular el valor numérico de este polinomio para estos dos valores, x es igual a menos 1 y x es igual a 2. Pues para x es igual a menos 1, sustituimos cada una, donde esté la x, ponemos un menos 1. Sería menos 1 al cuadrado, que sería el x al cuadrado. Menos 3 por x sería menos 3 por menos 1. 1 por más 1 más 3 igual a 4. Ojo con los signos, sobre todo si aquí tenemos x a la menos 1 y aquí tenemos un menos 3x, porque este menos 3 es este menos 3 y el menos 1 este es el menos 1 del valor. Menos por menos es más 3. Ojo con estas cosas. En el segundo caso, para x es igual a 2, tenemos esto. 2 al cuadrado, que es x al cuadrado, menos 3 por x, a menos 3 por 2, es igual a 4 menos 6, menos 2. En último lugar, pero no menos importante, sino quizás es más importante, pero bueno, podemos hablar de la raíz de un polinomio. O lo que es lo mismo, el cero de un polinomio. Es cuando el valor numérico del polinomio es 0. O sea, esto, las raíces, es como las soluciones del polinomio, podemos decirlo. Veamos qué tipo de operaciones podemos hacer con los polinomios. Las más sencillas es la suma y la resta. Para sumar y restar polinomios, lo que hacemos es agrupar monomios semejantes. Entonces se suman o se restan, pues según proceda. Si tenemos dos polinomios, el p de x, que es 4x cubo menos 2x cuadrado más x menos 3, y q de x, que es menos 2x4 más x3 más 5x cuadrado más 3x más 2, y queremos sumarlos, pues podemos hacerlo de dos formas. O bien, ponemos uno encima de otro, poniendo los monomios semejantes uno encima de otro, y sumamos pues tal cual, menos 3 más 2 menos 1, las x con las x, pues 1 más 3, 4x, los x cuadrado con las x cuadrado, menos 2x cuadrado más 5x cuadrado, 3x cuadrado, las x cubo con las x cubo, las x4 con las x4 y así sucesivamente.
Si queremos hacer la resta, pues en vez de sumar, restaremos. Y se hace de la misma manera. Si no queremos ponerlo uno encima de otro, pues nos lo ponemos uno al lado del otro y vamos agrupando los monomios semejantes de la misma manera. Por otro lado, hemos hablado de la suma y de la resta, vamos a hablar ahora del producto, o la multiplicación, que es lo mismo. Para multiplicar dos polinomios, multiplicamos cada uno de los términos de un polinomio por el otro, por cada uno de los términos del otro, y después sumamos después. Vamos a ver un ejemplo de lo que hemos visto, del producto. Tenemos dos polinomios, el p de x y el q de x, y vamos a multiplicarlos. Para multiplicarlos podemos poner uno debajo de otro y multiplicar pues cada uno de los términos por cada uno de los términos del otro, así hasta acabar. Entonces, por ejemplo, menos 5, término independiente, menos 5 por 3, pues menos 15. 5 por menos 2x al cuadrado, coeficiente con coeficiente, parte literal con parte literal, o sea, menos 5 por menos 2 más 10. Y x cuadrado, aquí no tenemos x, pues x cuadrado. Y lo mismo, menos 5 por 3x cubo, que sería 15x cubo negativo, y menos 5 por menos 4 sería más x a la cuarta. Cuando hemos terminado con el primero, pasamos al segundo. X cuadrado, 3x cuadrado, pues este por este. 3 por 3, 9x cuadrado, y se pone debajo de las x cuadrado, se pone debajo de los semejantes. 3x cuadrado por menos 2x cuadrado, son menos 6x a la cuarta, y se pone debajo de las x a la cuarta. Así sucesivamente con todos. Hasta el final, ¿qué hacemos? Cuando tenemos multiplicados todos los monomios de los dos, pues sumamos el término independiente, las x cuadrado con las x cuadrado, x cubo con x cubo, x4 con x4, x5 con x5, x6 con x6, y así sucesivamente. Al final, el resultado, pues en este caso, lo que nos sale aquí. Cada producto pues será independiente, claro. Ya que hemos hablado de la multiplicación, toca hablar de la división. La división tiene un poco más de historia, podemos decirlo. Cuando dividimos, vamos a tener un dividendo, un divisor, un cociente y un resto, como cualquier tipo de división. La división de polinomios es una operación que se asemeja a la división entera, ¿vale? Se va a hacer de la misma manera. Una vez obtenido el primer monomio del cociente, el proceso o algoritmo se repite en cada paso. Vamos a verlo con un ejemplo que nos vamos a enterar mejor. Vamos a dividir 3x4 más 7x3 más 2x menos 4 entre x cuadrado más 3x menos 1. Y lo ponemos como indica aquí, x4, x3. Si hay algún término que no está, se deja el hueco. Por ejemplo, como no tenemos x cuadrado, dejamos un hueco. Después tenemos 2x y menos 4. ¿Vale? Y lo dividimos entre x cuadrado más 3x menos 1. ¿Vale? ¿Cómo procedemos a la operación? Yo tengo un x al cuadrado. Aquí tengo un 3x a la cuarta. Necesito algo en el cociente que cuando lo multiplique por x al cuadrado me dé esto, me dé 3x a la cuarta. Coeficientes, necesito un 3 y tengo un 1. Por tanto, ¿qué necesito? Necesito poner un 3. Otra opción sería de calcular el coeficiente es dividir 3 x4 entre x cuadrado. ¿Y esto que me va a dar? 3x cuadrado. Vale, pues este 3x cuadrado es lo que voy a tener que poner en el coeficiente. En el cociente, perdón. Ahora bien, una vez que ya tenemos el primer elemento del cociente, multiplicamos por todos los términos del divisor. 3x cuadrado por menos 1. Sería menos 3x cuadrado. Lo ponemos aquí cambiando el signo. Siempre vamos a cambiar el signo. Cuando pasamos del cociente a ponerlo debajo del dividendo, siempre vamos a cambiar el signo. Tenemos 3x cuadrado por menos 1 es 3x al cuadrado y se pasa aquí como más 3x cuadrado. Seguimos, repetimos la operación. 3x cuadrado por 3x. 3 por 3, 9x cubo. 9x cubo positivo, pues pasa como 9x cubo negativo. Y repetimos la operación. 3 por x cuadrado son 3x cuarta, que va a pasar como negativo, menos 3x cuarta.
El objetivo es que siempre el primer elemento se me tiene que ir. Aquí 3x cuarta menos 3x cuarta, pues 0. Ahora seguimos, sumamos el resto. 7x cubo menos 9x cubo, 2x cubo, y 3x cuadrado más nada, 3x cuadrado. Llegado a este paso, hemos terminado de hacer la suma, bajamos el siguiente término. Bajamos el 2x. Si queremos lo bajamos todo, si queremos bajamos solo el término siguiente. Y repetimos la operación. En este caso necesito tener un 2x al cubo. Por tanto, lo que voy a hacer es 2x al cubo, 2x al cubo, voy a dividirlo entre x cuadrado, que es el divisor. Y esto me tiene que dar 2 por x. Pues esto, el 2x, es lo que va a ir en el cociente. En este caso, como necesito que sea negativo, pues lo tengo que poner en negativo. Y repetimos, multiplicamos menos 2x cubo por menos 1, sería más 2x, que lo ponemos en cambiando el signo. Sería, si me da más 2x, lo ponemos como menos 2x. Menos 2x por más 3x, 3 por 2, 6, menos 6x cuadrado, pues ponemos más 6x cuadrado. Cambiamos el signo. Y menos 2x por x cuadrado sería menos 2x cubo, que luego ponemos cambiando el signo, más 2x cubo. Y ahora repetimos. Menos 2x cubo más 2x cubo se me va. Y sumamos el resto. 3 más 6, 9x cuadrado. 2 menos 2 se me va, no tengo ninguna x. Y bajo el menos 4. Y repetimos la operación. Ahora para terminar, necesito un 9x cuadrado y tengo un x cuadrado. Pues si tengo un x cuadrado, para tener un 9x cuadrado necesito simplemente 9. 9 por x cuadrado me da 9x cuadrado. Pues ahora multiplicamos 9 por menos 1, menos 9, que lo ponemos cambiado de signo. Unimos más 9. 9 por 3x son 3 por 9, 27, pues ponemos un menos 27x debajo de las x. Y 9 por x cuadrado son 9x cuadrado, ponemos menos 9x cuadrado. Al final, como debe pasar, esto se me va. Y sumamos 27x y 5. Ya hemos terminado. Esto será nuestro cociente, esto será nuestro resto. Aquí lo vemos. Y así se hacen todas las divisiones de los polinomios. Tenemos que multiplicar el numerito que ponemos aquí, el monomio que ponemos en el cociente, al multiplicarlo por el divisor, me tiene que dar el dividendo. Otra forma que vamos a tener de dividir es dividir por Ruffini. Esta forma de dividir nos va a ser muy útil y además es más intuitiva, es más sencilla de hacer. ¿Cómo realizamos la división por Ruffini? Primero, escribimos los coeficientes de todos los términos del dividendo. Si alguno no está, ponemos un 0, igual que pasaba en el caso anterior. Lo vemos aquí, incluyendo con un 0 en lugar de cada término que falte. Después, se baja el primer coeficiente del dividendo. Después multiplicamos ese coeficiente por el término independiente del divisor, cambiando el signo, y se suma el siguiente coeficiente. Se repite el proceso hasta llegar al último. Esto lo vamos a ver en el ejemplo, que se ve mucho más claro. Y después tenemos que los primeros números que aparecen en la fila de resultados corresponden con los coeficientes del cociente y el último término corresponde al resto. Vamos a verlo con un ejemplo que nos quedará mucho más claro. Vamos a dividir este polinomio. 5x4 menos 3x3 más 2x2 menos x más 3. Y voy a dividir entre x menos 1. Hemos dicho que escribimos los coeficientes de todos los términos. Pues los coeficientes, aquí tenemos un 5 con x4, un 3 con x3, un 2 con x2, un 7 con x y un 3. 5 menos 3, 2 menos 7 y 3. Hemos puesto todos los coeficientes, sí. Después, vamos a dividir entre, aquí tenemos el divisor, pues si esto es x menos 1, vamos a poner aquí el menos 1 lo vamos a poner aquí cambiado de signo. Va a ser un 1 positivo. Ruffini solo se puede hacer cuando tenemos
x más algo o x menos algo. Es el x elevado a 1. No se puede hacer si tenemos x al cuadrado más 1 o x al cuadrado menos 1 o x al cuadrado más algo o x al cuadrado menos algo. Siempre tiene que ser x elevado a 1. Si no, no se puede hacer Ruffini. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cuál es el proceso? Tenemos todos los coeficientes. Y tenemos entre lo que vamos a dividir, que hemos dicho, el divisor, pero cambiando el signo. Ahora, bajamos el 5. Bajamos el primer elemento. 5. Y ahora multiplicamos el 1 por el 5. 1 por 5, 5. Y lo ponemos aquí debajo. Debajo del siguiente coeficiente. 1 por 5, 5. Y ahora sumamos el menos 3 más el 5. Menos 3 más 5, 2. Y ahora repetimos otra vez la operación. El 1 multiplicamos por 2 y lo ponemos aquí. 1 por 2, 2 y lo ponemos aquí. Y sumamos 2 más 2, 4. Repetimos otra vez. 1 por 4 y lo ponemos aquí, 4 y sumamos. Menos 7 más 4, menos 3. Y volvemos a multiplicar. 1 por menos 3, menos 3, lo ponemos aquí. 3 menos 3, 0. ¿Qué tenemos? Que el último término, hemos dicho que iba a ser el resto, esto es el resto de la división, y el resto de los términos es el cociente. El cociente siempre va a tener un grado menos que el dividendo. Si el dividendo era grado 4, el cociente va a ser grado 3. Esto nos va a pasar siempre que hagamos Ruffini. Si quisiéramos seguir dividiendo, podríamos continuar las líneas a partir de aquí y seguir dividiendo. Una operación que nos va a facilitar mucho las cosas, sobre todo cuando tengamos ecuaciones o cuando queramos simplificar, es el sacar factor común. Las fracciones algebraicas son cocientes donde tenemos polinomios. Y a veces, igual que ocurre con las fracciones numéricas, es posible simplificarlas. Otras veces no. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver si tenemos x cuadrado más 5x partido de x, como un ejemplo, y otro ejemplo vamos a tener el x por y más x más y más 1 partido de x más 1. Vamos a ver si se pueden simplificar o no. Vamos a simplificar de dos maneras. Una que va a ser correcta y otra que va a ser incorrecta. Entonces, se supone que debemos elegir cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta. Vamos al apartado A. En el apartado A tenemos x al cuadrado más 5x partido de x. Una forma de sacar factor común. Puedo decir que, vale, como esta x, aquí tengo una x, aquí tengo una x, pues esta x se va con esta x. Y me va a quedar x cuadrado más 5. Yo hago eso y me quedo tan fresco. Pues eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque para simplificar debería simplificar en el numerador y en el numerador, pero algo que esté multiplicando a todos los términos. O sea, esta x, ¿por qué simplifico esta y no simplifico esta? ¿Vale? Eso no está correcto. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esta simplificación? Pues voy a sacar factor común, como aquí tengo x y aquí tengo x, voy a sacar factor común, pues precisamente una x. ¿Y qué me va a quedar? X, que va a multiplicar a x más 5. Ahora sí que puedo simplificar esta x con esta x. ¿Por qué? Porque esta x me afecta a todo el numerador, por tanto la puedo quitar. Y esta también me afecta a todo porque está sola. En este caso me quedaría x más 5. Y esta simplificación sí que estaría bien. Esta sería la expresión correcta. Hemos visto el caso A, vamos a ver ahora el caso B. En el caso B vemos que no podemos simplificar tal y como está, porque no hay nada que se repita. Pero se puede sacar factor común a x en el numerador a los dos primeros sumandos. O sea, aquí puedo sacar factor común x. Cuando saco factor común, vemos que aquí tengo x factor común y me queda x por y más 1. Y casualmente, darse cuenta, aquí tengo y más 1 y aquí también tengo y más 1. Entonces, ahora también puedo sacar factor común y más 1. ¿Qué me va a quedar al final? Pues al final me va a quedar, y haciendo las operaciones, pues nos va a quedar que x más 1 por y más 1 es el resultado de sacar los dos factores comunes. Si vamos a la fracción inicial, tenemos que esta, que es la fracción inicial, pasamos a esta, que es la fracción intermedia, donde teníamos factor común x, y pasamos a esta, que tendríamos la fracción final, donde hemos
sacado factor común x y hemos sacado factor y más 1. Ahora, si nuestro objetivo es simplificar, pues como aquí tenemos un x más 1 y aquí tenemos un x más 1, pues el de arriba se va con el de abajo y el resultado que me queda, pues y más 1. Un tema muy importante que ya se vio el año pasado, en segundo de la ESO, que se ve este año, que se verá el año que viene, que se ve todo el tiempo que estéis estudiando matemáticas, son las igualdades notables. Las igualdades notables os van a facilitar mucho la vida. Os aconsejo que os las aprendáis. El cuadrado de la suma. Vamos a empezar por este. El cuadrado de la suma es la expresión que vemos aquí debajo. A más b al cuadrado es igual el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Podemos verlo en este dibujito. Quiero hacer el cuadrado de a más b, donde esto es a y esto es b. Por tanto, el cuadrado de a más b es un cuadrado formado por a más b y a más b. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener a al cuadrado, que es el rojo. Después vamos a tener b al cuadrado, que es este cachito por este cachito, es el cuadrado verde. Y después vamos a tener dos trocitos, que son los amarillos, que es a por b y a por b. Aquí vemos gráficamente lo que significaría esto. Esto, os repito, es muy importante saberlo. Saberlo y después saber aplicarlo. Sobre todo que nos va a ayudar a simplificar. O nos va a ayudar cuando estemos haciendo ecuaciones. Pero sobre todo nos va a ayudar a simplificar. Igual que el cuadrado de la suma es el cuadrado de la diferencia. Realmente es la misma fórmula. El cuadrado de la diferencia, la única diferencia con el cuadrado de la suma es que aquí en medio, aquí tengo un menos y antes tenía un más. Realmente la fórmula es la misma. A menos b al cuadrado es cuadrado del primero, cuadrado del segundo y 2 veces el primero por el segundo. Lo que pasa es que como tienen signo distinto, aquí voy a poner un signo menos. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Yo no me sé las dos fórmulas. Yo me sé una fórmula, que es la de antes, y sé que si el signo este es negativo, pues este signo también es negativo. Y si este signo es positivo, pues esto también es positivo. Realmente es la misma fórmula. Y después está la diferencia de cuadrados, que esta también es útil y nos va a ayudar mucho. Esto es cuando tenemos, vamos a partir sobre todo de esto, tenemos a más b por a menos b. Tenemos los mismos números, pero aquí uno es positivo y aquí es negativo. ¿Y qué tenemos? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que es esto, ¿vale? La diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es la resta de los cuadrados. Pues a cuadrado menos b cuadrado. ¿Esto qué es? Pues a más b por a menos b. Este también es importante saberlo. Y otro punto importante, tanto para resolver ecuaciones como para simplificar, es factorizar un polinomio. Cuando factorizamos un polinomio, consiste en escribirlo como un producto de sus polinomios divisores de menor grado. Para factorizar un polinomio utilizaremos técnicas como factor común, como igualdades notables, o utilizamos la regla de Ruffini. Y otra forma es encontrar las raíces del polinomio. De esa forma podremos obtener los factores que los componen. Cuando obtenemos las raíces, por ejemplo, si no tenemos una raíz que es x es igual a 5, de esta raíz podemos sacar el factor. ¿Cómo? Pues el factor sería llevándose el número al sitio donde está la x. Aquí tenemos x es igual a 5. Si queremos pasar el 5 donde está la x, pues lo pasamos restando, pues x menos 5. O si aquí tenemos x es igual a menos 4, lo mismo, tenemos que llevar el número donde está la x. Por tanto, tendríamos que x menos 4, pues el factor sería x más 4. Vemos aquí un polinomio. P de x es igual a x cubo más 7x cuadrado menos 6x menos 72. Si lo factorizamos, bueno, para factorizarlo, primero vamos a calcular las raíces y vamos a saber que sus raíces son estas, ¿vale? Las indicamos aquí. Calculamos las raíces y nos dan que son estas tres. Pues a partir de estas raíces vamos a sacar los factores. X más 4 que sale del primero, el x menos 3 que sale de la segunda y el x más 6 que sale de la tercera. Análogamente lo hacemos con este. Tenemos este polinomio. Si tenemos este polinomio, si calculamos las raíces, pues podemos sacar los factores. O bien podemos factorizarlo por Ruffini, o bien podemos factorizarlo por el método que queramos o el que más nos resulte cómodo.